y pues me tocó las 3 finales contra el América, ganamos 2, en la tercera ganamos, ya les iba a dar mi credencial de cliente, ¿no? Y una de ellas el formato de competencia. Antes era largo, había más paciencia, ahora todo es inmediatez. Y bueno, lo digo casi en todas las actividades de la vida, ¿no? Resultados rápidos, y eso es muy difícil con los jóvenes, ¿no? Hoy la mayoría de los equipos tienen mejores instalaciones, tienen un cuerpo técnico grande con preparador físico, psicólogo y demás, pero tienen menos oportunidades en la primera división. Y hay gente que está ahí que está tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Esperemos que puedan rectificar y bueno, Efraín también sea un poquito más mesurado. Yo sí creo tal cual como está el formato de competencia que pasan los 2 primeros y luego los mejores 8 de terceros lugares. Digo, México no puede quedarse, ¿no? Sería algo así, un fracaso totote, ¿no? Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué placer recibir hoy aquí a uno de los legendarios capitanes de los Pumas de la UNAM. Y después comentarista y bueno, muchas otras cosas que ya estaremos platicando. Miguel España está con nosotros. Miguelón, qué gusto de tenerte aquí. Qué placer tenerte, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, Toño, al contrario, gracias por darme este espacio y poder platicar de muchas cosas. No, hombre, de todo, de todo lo que has vivido, que es muchísimo. Fíjate que hace rato platicando con Anselmo Alonso, que ya ves que lo tengo que soportar en las mañanas y en las noches. Ah, es buen tipo, ¿eh? Es un tipazo. Sí, la llevo Nada, muy es bien un con tipazo. Me está diciendo que jugó contigo. Sí, jugamos en el Bable, en un equipo de ahí del Asturiano. Bueno, yo jugué desde los 6 años ahí en el Asturiano. Y Desde ahí, los 6 años. Sí, ahí chocábamos porque él jugaba en otro equipo. Jugaba bien Anselmo y su hermano Antonio, mis respetos, ¿no? Sí. Pero había muy buenos jugadores en aquel entonces porque salió Beto Aspe, estaban los Tena, Mauricio Peña. Había buen nivel en el Asturiano y con el buen Anselmo tuvimos muchas vivencias porque luego se hacían selecciones y viajábamos a diferentes lados y me tocó jugar con él. Sí. Oye, Miguelón, esto de, bueno, desde los 6 años dices, esto de jugar al fútbol profesional, ¿tú crees que se trae desde la cuna o que se tiene que ir haciendo el futbolista? Son ambas, digamos, ¿no? Yo sí creo que es mucho destino de ser jugador de fútbol, más en nuestro país, que de repente tienes que ir buscando que se te den los espacios. Y yo fui muy afortunado porque por ahí me vio Hugo Hernández como a los 13, 14 Hugo años. Hernández. Que en paz descanse, Wow. Mucho tiempo auxiliar del Tuca Ferretti. Y de Miguel, ¿no? Y de Miguel. Él veía muy bien a los jugadores, sobre todo de categorías menores, y me invita, y pues le dije a varios de las que no, vamos allá. Fui el único que me atreví, y además le iba a los Pumas, ¿no? Entonces fui, me quedé y empecé a subir categorías. Entonces fui de cosas del destino. Y después, pues bueno, si hay un ejemplo es Cristiano Ronaldo, ¿no? Tienes que tener una bitácora de defectos y habilidades y tienes que pulir y la repetición. Y nuestro gran ejemplo fue Hugo Sánchez, ¿no? Lo veíamos y te salpicaba, pues como si él se quedaba y decía, a ver, quédense ustedes, vamos a centrar. Entonces tenías que mejorar tu centro porque además te regañaba, ¿no? Se quedaba Hugo a hacer sus remates y todas esas habilidades. Y estaba bien chavo también Hugo Sánchez en ese entonces. Bueno, ¿no? Estaba por irse ya a España, ¿no? Sí, y entonces, pero que estás hablando del del 80-81. 80-81, Sí, o sea, Hugo tendría, ¿qué? 23, 23 años, más sí, o menos. Más o menos. Y ustedes estaban en... Sí, él se quedaba Luis Flores, se quedaba Manolo. ¿Eh? Entonces, nos quedábamos y te salpicaba, ¿no? Porque técnicamente, pues mejorabas y la repetición, pues tú sabes qué es eso, ¿no? Sí. Hace al maestro, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que estás hablando de una gran época de Pumas. Muy buena época de Pumas. A ti te toca, cuando ya logras establecerte, ¿quién te debuta en Primera División? Mario Velarde, yo, subo así en varias categorías, en varias me tocó ser campeón, me tocó ser el campeón de la reserva profesional
con el Capi Sanabria, fuimos campeones universitarios con Hugo Hernández, que no tuvo la difusión que se tuvo en el 79, fuimos campeones del mundo frente a Francia, en Cuernavaca. Después en el 83... La Universidad de México. Fue antes, pero esta fue como un campeonato universitario de puro fútbol, ¿no? Ok. Fue una secuencia, digamos, pero no tuvo la difusión que se tuvo en esa universidad. Que estaba Olaf, que estaba Javier Aguirre, el de los Cobos, Manolito Negrete, una gran generación. Y después de ese 81, en el 83, se hace una selección con Mario Velarde. Estaba un yugoslavo, polaco, que traía ya una selección trabajando, de repente lo cortan y entra al relevo Mario Velarde, pero tuvimos 6 meses de preparación o menos, y aún así jugábamos bien, pero los resultados no se nos dieron y no nos fue bien en el 83, y después en ese mismo año Mario se va a Bora, y entra al primer equipo y jala a varios jugadores y entre esos me toca a mí. Y ahí te jala a ti. Sí. Mario Velarde, gran futbolista de Pumas también. Y muy didáctico como entrenador. ¿Ah, sí? Entonces me dio la oportunidad. Falleció muy joven, ¿no? Sí, tuvo un problema, exactamente no sé, pero sí falleció joven y fue un tipo que me tocaron buenos entrenadores en categorías menores. Me tocó Hugo Hernández, me tocó el Capi Sanabria, Memo Vázquez, papá, Miguel Mejía Barón. Miguel Mejía Barón trajo a Campos, trajo a Luis, trajo muchísimos jugadores de esa época dorada de los Pumas. Sí, porque fue una gran época, gran época. A lo mejor no se dieron los campeonatos que ustedes hubieran querido, pero fue una gran época, Miguel. O sea, prácticamente en cada posición había un futbolista que luego tendría la oportunidad de jugar en selección. Y luego también, bueno, porque así es el espíritu de Pumas, de pasar a otros equipos. Y yo recuerdo perfecto, Miguel, y tú lo vas a recordar también, que se decía, es que en el fútbol mexicano, en todos los equipos, siempre hay por lo menos uno de Pumas. Y así era. Fue la época dorada, ¿no? Yo le decía que el jugador molde, ¿no? Se fue Caviño, ya venía Hugo Sánchez. Se fue Hugo Sánchez, ya venía Luis Flores. Se fue Luis Flores, ya venía Luis García. Y me tocó eso. Bueno, yo fui de los que más duré en mi primera etapa, ¿no? Porque yo duré alrededor de 10, 11 años. Normalmente lo que tú dices, se marcaba un tiempo para... Pues de eso vivía también el equipo. Claro. Entonces, durabas 3, 4 años y vámonos, el que sigue, ¿no? Pero se mantenía una columna vertebral. Y pues me tocó las 3 finales contra el América. Ganamos 2. En la tercera ganamos, ya les iba a dar mi credencial de cliente, ¿no? Sí. Pero ganaste la del gol del Tuca. Sí, claro. Y fue, yo pienso que la época más antagónica. Yo creo de las finales más antagónicas, quitando el América-Guadalajara, pues fueron 3 finales en una década, ¿no? Entonces, sí. Y todo claro. Lo que, bueno, en una de las finales hubo hasta muertos, ¿no? Terrible. Sí, lo de túnel 29. Lo que dejaron, pues no sé si cerraron una puerta, algo pasó rarísimo. Pues no estaba ahora la reja que hay, ¿no? Entonces fue un portazo que no pasaba eso en la ciudad universitaria y entró más gente de lo que se pensaba. Terrible. ¿No? Y no pudieron pararla, ¿no? Y ni para atrás ni para adelante. Esas finales, una recordada, obviamente por lo del Tuca, ¿no? El gol de Tuca y el título de Pumas. La otra por lo del partido en Querétaro. Sí, con Joaquín Urrea. Sí. Con Joaquín Urrea como árbitro. ¿Y la otra de qué fue la 87-88, perdón. Fue ahí, bueno, a Adolfo lo cuestionaron mucho, ¿no? Porque hubo un gol que Adrián Camacho desde muy lejos le tira y se le va. También hubo uno ahí de Farfán que no supimos cómo entró en un saque de banda. Y bueno, hubo detalles en las 2 anteriores, pero ya la tercera aunque no pudimos dormir una noche antes, nos pusimos las pilas y cuidamos todos los detalles. ¿Por qué no pudieron dormir? Pues porque... ¿De los nervios? Porque era otra vez el América. No a todos les tocó las 3 finales, por ahí a Beto, García Aspe, no sé a quién más, no a todos. A algunos les tocó 2. Y me acuerdo que además el equipo del América le había dejado afuera al Guadalajara. ¿No te acuerdas de aquel gol donde la trenza de Edu y con la cabeza... De Toniño. De Toñiño, exactamente. Y deja afuera al Guadalajara. Claro. Entonces era una fortaleza y además América siempre ha sabido jugar muy bien las finales. Sí.
Y pues no, pues dormimos poco. Otra vez contra la América, pero pudimos salir adelante. Pero fue un gran momento para Pumas, la verdad, y para su afición. ¿Por qué crees, Miguel, que se daba este fenómeno que lamentablemente ya no se ha dado recientemente en Pumas, de tener ese surgimiento de salía uno y entraba otro, y salía uno y entraba otro, de chavos con talento y realmente con capacidad para brillar en primera división? Mira, yo creo que son varias cosas, y una de ellas el formato de competencia. Antes era largo, había más paciencia, ahora todo es inmediatez. Y bueno, lo digo casi en todas las actividades de la vida, ¿no? Resultados rápidos, y eso es muy difícil con los jóvenes, ¿no? Creo que también hay otros equipos que se han organizado mejor. Bueno, fui a Tigres un año y bueno, totalmente diferente a lo que es hoy el organigrama, lo que tienen, las instalaciones. Es curioso lo que yo digo, ¿no? Hoy la mayoría de los equipos tienen mejores instalaciones, tienen un cuerpo técnico grande con preparador físico, psicólogo y demás, pero tienen menos oportunidades en la primera división y bueno, Pumas no está exento. Yo creo que eso ha afectado, ha tenido momentos desde mi punto de vista, cuando se fue campeón en los últimos campeonatos con Tuca, con Memo Vázquez, ahí debieron haber dicho, bueno, y sacamos y volvemos a inyectar, ¿no? Un poco lo que está haciendo Pachuca, ¿no? Que sin ser tan grande y proyectos, pero con mucho talento. Sí, y proyectos valientes, ¿no? También de decir, bueno, porque el ingeniero Aguilar le decía al entrenador, no, es que me falta esto es lo que tiene y hazle como puedas. Hoy es muy difícil, ¿no? Porque además la afición, todos, es muy complicado. Yo he hablado con Raúl González, me parece un tipo que quiere hacer las cosas lo mejor posible, es un tipo muy agradable, la directiva en general, e intentan hacer las cosas bien, pero pues son muchísimas cosas que no les ayudan, ¿no? Sí, y la verdad es que van pasando los años y digo, obviamente pues todos esos chavos que ahorita están, pues va a haber un momento en el que o dan el brinco o se pierden. ¿Sí? Exactamente. Y ponte a pensar cuántas generaciones se han perdido. Pues sí, y es un poco eso, ¿no? No se ha podido tener un esquema sólido, un proyecto sólido que coopere para tener esas posibilidades, ¿no? Entonces, pues no sé, vamos a ver cómo se da, pero sí se extraña, ¿no? Se extraña muchísimo porque hay una identificación. Te digo, la época más antagónica de esas finales fue eso, América, Pumas, claro. Lo que significaban hasta socialmente los dos equipos, ¿no? Hoy lo ves muy parecidos todos, ¿no? Sí. Y Pumas no está exento de esos. Yo espero que se pueda dar ese recambio. Ahí Efraín sacó algunos jugadores, pero hay que darles continuidad. Efraín Juárez ahora con esta responsabilidad que no está fácil, ¿eh? No. Y además, con el último resultado, pues hay más presión todavía para Efra, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo ratificaron. Pues sí. ¿Y el que se fue Miguel? Pues me dolió un poco eso, ¿no? Porque Miguel es como nuestro papá, el señor Bora, ¿no? Porque pues, siempre nos rescató en muchos momentos, siempre fue un tipo que veía muy bien el fútbol, apoyó a muchos jugadores, pero entiendo que también hay ciclos. No me disgusta lo de Sancho, no me disgusta algunos, Roberto Medina con el femenil, y hay gente que está ahí que está tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Esperemos que puedan rectificar y bueno, Efraín también sea un poquito más mesurado. Yo entiendo que eres tan bueno o tan malo como tu último resultado, sí, pero tratar de llevarnos a un fin, ¿no? Y que no se meta tanto ni con la afición, no ayuda eso, ¿no? No ayuda, definitivamente. Ahorita que dijiste Roberto Medina, ya viste que su hijo es pateador del TEC. Sí, bueno, pues siempre hemos estado en el ambiente universitario, me lo topé varias veces, él estaba con Monterrey, y yo, bueno, estaba en el TEC, en el Tecnológico de Monterrey, aquí Campus Ciudad de México, y ahí teníamos siempre un acercamiento, y con Roberto pues fuimos alguna vez también compañeros de cuarto, y hay una buena cámara de... Al hijo le tocó la patada esta en la final contra Tigres. Sí, no sé si la viste. No la vi. Ah, bueno, iban perdiendo por 3 puntos. Ajá. Y entonces estaba buenísimo el juego porque fue la final. Regresó Borregos y se acercaron lo suficiente para intentar la patada. Patea Roberto Medina y el balón sale, pega en el poste y se sale. O sea, estuvo a nada de empatar el juego
fue muy dramático, pero muy emocionante también. Y bueno, Auténticos Tigres finalmente se quedó con el título. Pero sí me llamó la atención que, que el hijo de Roberto Medina se haya dedicado al fútbol americano. Bueno, tu hijo se dedicó a la cantada, ¿verdad? Entonces... Sí, bueno, él estudió fuera de México y bueno, sigue allá en Los Ángeles y desarrollando su campo, acá le ha costado. Sí, al final de cuentas... Muy diferentes. Es complicado, ¿no? Es complicado. El poder desarrollarte normalmente es difícil y al final, pues tienes que buscar por dónde, Miguel. Y que se dedican a lo que a ellos les gusta, exactamente. ¿no? Y bueno, hay que ver los campos de acción, algunas veces, porque de repente, bueno, hoy hay una cantidad de carreras que te abren esa posibilidad, ¿no? Y él, bueno, ahí va bien y pues, está contento, ¿no? Qué bueno. Oye, Miguel, ¿qué recuerdas tú de esa etapa, además de las finales estas en contra de América? ¿Cómo se vivía ese ambiente de Pumas? Porque es la época en la que se da probablemente el recambio más importante en la historia de universidad. Porque es el adiós de Hugo, el adiós de Caviño, un poquito antes de Spencer. Era un equipazazazo ese de Pumas, que tú lo recordarás seguramente sí, claro. como niño, ¿no? Claro. Como niño. Y luego el uniforme de Pumas con el Puma grandotote y el numerote. Sí, claro. Fabuloso, de verdad, era una gran época de universidad y yo creo que muchísima gente, inclusive no universitaria, conectó con los Pumas. Pero luego vino este cambio y este cambio trajo pues una generación buenísima, buenísima, la de los 80s y 90s. Y principios de los 90s o mitad de los 90s, una generación buenísima que tomó el sitio de tantas estrellas que estaban ahí en su momento de universidad, ¿no? Y bueno, ¿cuántos de ustedes fueron al Mundial? Sí. En y 86. Bueno, y eran los que salían al extranjero, ¿no? Hugo Sánchez, Manolito, Luis Flores, sí. Luego Luis García. Y se fueron así un poquito escalonando las cosas. Pues sí, fue una etapa muy bonita y bueno, llegar al vestidor, yo me identifiqué mucho con Mauricio Peña, que me ayudó mucho en esa etapa porque es tomar confianza, es desarrollarte, es buscar una oportunidad. Me tocó con el Pata Bendita, hablando de pateadores. Era un espectáculo ver al Pata y al Tuca tirar adelantito de la media cancha a Olaf. Pata Bendita estuvo con los Pumas. Él se retira ahí. Y después fue mucho técnico de categorías menores. Claro. Y ellos ayudaron mucho porque antes eran 3 extranjeros, ¿no? Y había que escogerlos muy puntualmente, sí, ¿no? Sí. Y además Puma más, porque no tenía el capital de otros equipos. Y bueno, sí, me tocó desde Pablo Luna y los últimos Parejita, Jerry Gales, bueno, todavía del 2004 me tocaron, pero bueno, esa fue la segunda parte, ¿no? Pero ya los últimos fue Olalde, el Tato Noriega, varios de ellos y todos de alguna manera. Bueno, Amador. Servín. De la selección del 86. Del 80, o sea, es que estoy haciendo memorias. Félix Cruz. O sea, estaba Olaf, Amador, Servín, Félix Cruz, Miguel España, Luis Flores, Negrete. Manolo Negrete, Hugo Sánchez, bueno, ya estaba en el Real Madrid, ¿no? No importa, pero era producto Puma. Hugo Sánchez. Sí, de los que me... O sea, imagínate nada más, qué base, o sea, esa sí es y una el cuerpo técnico, ¿no? Base. Que era Bora, Miguel, estaba también por ahí Mario Velarde, Héctor Sanabria, el único que no era Miguel, era Miguel Marín, que estaba con los porteros. Sí. Pero Miguel, Marín estuvo con... ¿en ese mundial? Sí, estaba con Pablo Larios. Ah, mira. Y con Olaf, ¿y quién era el otro? Rodríguez, Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez. Sí. Que acaba de fallecer, por cierto, Nacho. Varios ya se fueron. Sí, se han ido y es una mala noticia. Ahora que viene el Mundial del 2026, ¿cómo vivieron ese Mundial del 86 jugándose en casa? Pues bueno, se me hace la piel. Ya me imagino. Es que cómo no recordar, ¿no? El hecho de que llegas al estadio, la plática, Bora siempre nos ponía un poquito de alguna situación motivacional, después el túnel, el himno nacional,
la tecnología no funcionó, el himno a capela, más de 110,000 espectadores, el gol de Quirarte, ¿no? Cuando alzando las manos y se había muerto recientemente su papá, lo del terremoto, toda la explosión del Estadio Azteca que acabó en el Ángel de Independencia, después me voy más adelante con Bulgaria, ¿no? Ahí con el golazo de Manolito Negrete, para mí fue el mejor partido, la cerecita. Y el Chiquitibún, todavía me recuerdo de la gente, estábamos en el vestidor y Chiquitibún, a la mismo, y no se iba, no se movía de las butacas 10, 15 minutos, ¿no? Y nosotros en el vestidor, pues son situaciones que no se vuelven a vivir, ¿no? También cuando fuimos a Monterrey, pues hubo una valla, un pasillo de muchísima gente hasta hacia el hotel, ¿no? Lástima que no pudimos seguir avanzando, ¿no? Aunque no perdimos en los 90 minutos en ningún juego, pues bueno, el tema de los penales los tiramos mal, ¿no? Sí, pero, híjole, es que yo me acuerdo, Miguel, el periférico, la gente se metió al periférico. O sea, pero no a molestar, al revés, a festejar. Eran ríos humanos dentro del periférico festejando cuando ganaba la selección mexicana. O sea, realmente, no solamente fue lo del Ángel, que lo del Ángel pues es fantástico, ¿no? Y además hay unas tomas fabulosas. Pero yo me acuerdo de esa imagen del periférico, la gente en los puentes festejando y abajo caminando. La gente regresaba caminando del Estadio Azteca, no sé, a San Ángel, no sé a dónde, pero fue un momento mágico realmente, ¿eh? Sí, en Tlalpan, Calzada de Tlalpan, pues ya también era, bueno, a mí me tocó en el 70 el de México, México, sí, ¿no? Sí, y bueno, y en el 86 me tocó jugar, ser protagonista, ¿no? Aunque nosotros nos concentramos hacia Toluca y en unas instalaciones, porque el centro de capacitación pues no está como ahora, ¿no? Que tienes todas las instalaciones, entonces allá comíamos bien y eso, pero sí nos tocó, no lo pudimos palpar como hubiéramos querido, pero pues, la televisión, y tú sabes cómo la afición mexicana, noble y siempre muy entregada. Y apasionada, ¿no? Que también puede ser dura, ¿eh? Porque ahorita le están pasando no tan bien. Pero siempre está, Toño, siempre está. Yo sí. se decía, no, es que la selección que no vaya al Mundial para que se replanteen las cosas. No fuimos al 82 y seguimos. Bueno, fue en el 82, en el 78 nos fue mal, ¿no? Y bueno, Leo Cuellar me platicó algunas situaciones que vivió ahí, ¿no? De que no podía salir de su casa y eso. Claro. Eso es lo que pueden vivir los jugadores. Ayala. Si las situaciones no van bien, yo me acuerdo en el 83 que no nos fue bien, pues fueron a mi casa ahí a molestarme, ¿no? Porque, pues bueno, pues, no nos alcanzó y fue otro formato en el Mundial Juvenil, ¿no? Me acuerdo perfecto. Y luego en el 86 dije, oye, ojalá nos vaya bien, porque si no, no voy a poder llegar a mi casa, ¿no? Pero afortunadamente, yo digo que hay trabajos, ¿no? El trabajo que hicimos en el 86, Bora lo tuvo muy claro, ¿no? Y después lo repitió con Estados Unidos, ¿no? Dijo, al fútbol mexicano le falta experiencia internacional. Tuvimos más de 60, 70 partidos, con Estados Unidos tuvo más de 100, ¿no? Entonces ya teníamos una idea, era un equipo familiar y eso ayudó, ¿no? Ahora la diferencia es eso, ¿no? Y a esto también yo soy de la idea de que los jugadores además han llegado en su curva baja, no han llegado en su punto más alto, con Osorio y con el Tata, ¿no? Entonces no ha sido lo mejor, ¿no? Entonces yo espero que Raúl llegue en su punto más alto porque yo veo una selección muy justita. Y Javier, pues que pueda encontrar de aquí a que empiece el Mundial ya un equipo sólido. Me gustó lo que vi contra Uruguay allá en Torreón el primer tiempo. Y yo digo, con eso nos va a alcanzar en la etapa de grupos, pero ya más para adelante hay que meterle más cositas, si no, pues nos vamos a retirar pronto. Y te vas a quedar en 16avos o en octavos, ¿no? Sí, sin depende duda. De quién te toque. Depende, ¿no? De quién te toque, exacto. La lógica indicaría que más o menos sería algo accesible en 16avos si terminas primero. Que esa es otra, Miguel, no salir del Estadio Azteca. El terminar en el primer lugar, no sales de la capital. ¿A ustedes cuando salieron de la capital les afectó en 86 o no? Sí, estaban muy hechos al Estadio Azteca, lo teníamos muy dominado. Es verdad que los alemanes pues, no estaban tan adaptados al calor, pero lo parecía. Ya habían jugado con Marruecos, ya
habían hecho una planeación muy interesante, su esquema de juego lo basaron en eso también, para tratar de jugar un poco más al contragolpe y que trabajara el equipo rival, ¿no? Y tenía gente de mucha experiencia, pero sí nos afectó. En los pronósticos somos muy malos, ¿no? En el 78 decíamos Sí. 1000 cosas, en el 86 pasó eso, que bueno, se aseguró el segundo lugar para que se quedara en el Azteca, quedamos en primero, y en el 94 igual, ¿no? O sea, que era el grupo de la muerte. Y México avanzó, ¿no? Así es. Y empezó perdiendo. Así es. Y empezó perdiendo con Noruega. Y luego se levantó y pasó. Se levantó y consiguió avanzar. Y la verdad era un equipo, bueno, a mí es de los que más me ha gustado, sin duda, esa selección del 90, bueno, la del 93 realmente, ¿no? Que fue la de. Y 94, la de a mí Copa me gustaba América. mucho esa Era selección. muy buena selección, la verdad. Oye, Sudáfrica, Corea del Sur y el que toque de Europa, ¿no? Sí. Es tan difícil decir, es un grupo que México debe de resolver, porque tampoco sabes cómo va a llegar México en 6 meses. Sí, más depende un poco de lo que haga México de aquí a allá, ¿no? Y cómo lleguen los jugadores. En eso insisto, ¿no? Pero parecemos que tenemos un karma con algunas selecciones, ¿no? Porque nos tocó Sudáfrica, Claro, Corea, y claro. no dudes que a lo mejor nos toca Irlanda o República Checa, ¿no? Que ya se han jugado. Que ya se han jugado, Claro. ¿no? Entonces, yo sí creo tal cual como está el formato de competencia, que pasan los dos primero y luego los mejores 8 de terceros lugares, pues digo, México no puede quedarse, ¿no? Sería algo así, un fracaso totote, ¿no? Sí. Entonces va a avanzar, la idea es esa, ¿no? Que avance lo más arriba, porque lo vimos en el 86, en el cruce, supuestamente te puede tocar un equipo más a modo, y en una plaza que a lo mejor esté mejor organizada, ¿no? Sí, ojalá que se logre, porque sí, me parece que es una oportunidad, Miguel, que no se debe de desaprovechar. O sea, estás en casa. Entiendo que el Mundial es casi todo en Estados Unidos, Sí. pero tú como equipo, como selección, estás en casa. Y te puedes quedar en casa hasta llegar a cuartos de final. Ahí es cuando saldrías a Los Ángeles, que es como tu segunda casa. Pero esta oportunidad es, pues tú lo sabes, o sea, tú jugaste, tú dirigiste, tú sabes que esta es una oportunidad de oro para todos los futbolistas, los que decida tener Javier Aguirre en la cancha, ¿no? Pues sí, pero yo creo que hay que tener indicios, Toño. ¿Qué pasó con España? Que antes era la furia y siempre había muchas expectativas, ¿no? Vino el tiquitaca del Barcelona, con combinación del Real Madrid y otros jugadores, gana primero la Euro, después gana el Mundial de Sudáfrica 2010. Y recientemente con Argentina pasó lo mismo, ¿no? Ganó la Copa América en Brasil y estaba jugando espectacular, ¿no? Y después le costó, y bueno, estuvo en el grupo de nosotros, y al final fue campeona del mundo, con algunas cositas si tú quieres, ¿no? Pero hay indicios, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? De las grandes potencias, los equipos que van haciendo cosas, ya ganaron, ya hicieron algo. Es verdad que se ganó la Copa de Oro, y si tú ves que el año no fue tan malo, digamos, bien a secas de la selección, no acabamos de tener todavía una Copa América o una competencia como lo buscó Bora, ¿no? Que íbamos a jugar a Argentina en Argentina, o con la Unión Soviética en aquel entonces allá, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Entonces, por eso hay muchas dudas con la selección, ¿no? Sí. No lo tenemos tan claro, y a veces también se me hace mucho la exigencia que le tiramos a la selección. Ya la vemos como campeona, como digo, oye, realmente se trabaja para eso. Estamos haciendo las cosas bien como para pensar en eso. Pues no tenemos una certeza, ¿no? En el caso, digo, tú como exjugador y técnico, sé que es difícil contestar esto, pero como tú lo veas, ¿es corto el talento de este grupo? O sea, hay muchos que dicen, el problema de esta selección es que no hay esos futbolistas de élite que hemos tenido en otras selecciones. ¿Sientes que falta talento en la selección? Me ha llamado la atención un poco de que de repente cuando le mueves un poco a la selección, sí baja considerablemente. O sea, si quitas a Raúl Alonso Jiménez, la otra vez, por ejemplo, movió a Reyes y probó a Rubalcaba, me pareció que a mí Rubalcaba de lateral no acaba de convencerme. Estuvo ensayando también Javier Aguirre durante muchos partidos, y es
su única posibilidad, ¿no? Pero cuando le ha movido, el equipo baja considerablemente y bueno, ahí están los resultados. Entonces, eso me preocupa, ¿no? Porque si por ahí no llega bien Raúl Alonso Jiménez, si no llega por ahí Irving Lozano, algunos jugadores que son jugadores el que mismo ya Alexis probados, Vega, ¿no? Alexis Vega, por ejemplo, lo del el Huerta, que está lesionado. Entonces, esos detalles, pues para cualquier entrenador, son los famosos imponderables. La diferencia anteriormente es que había un esquema, ¿no? Pumas era la columna vertebral y ya todos se adaptaban un poco a ese sistema. Bueno, lo último que lo hizo fue Miguel Herrera, ¿no? Que se trajo a los del América y el equipo nos peleó a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A que nos alcance a pelear con las grandes potencias, igual les ganamos, igual no, pero nos morimos bien en la raya como equipo, ¿no? Y ahora no veo eso y eso es lo que me preocupa un poco. Hay 8 partidos en el 2026, 8 partidos, algunos de mayor exigencia, otros de menor exigencia. 8 partidos en el 2026 es suficiente para prepararte, pues son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses y medio. ¿Está bien? Me hubiera gustado tener más tiempo y sobre todo que Javier ya tuviera el equipo jugando, porque una cosa es lo que tú tienes en mente, que seguramente ya la tiene, y otra es ya cuando juega, ¿no? Y vienen partidos bien complicados y esos partidos te pueden sacudir muy feo. Yo prefiero que sean ahorita, ¿no? Que como nos pasó con Colombia y algunos equipos que nos sacudieron, digo, bueno, qué mejor que nos pase ahorita, ¿no? Porque podemos rectificar, ¿no? Pero no estoy muy claro con todo ese ajuste de jugadores, ¿no? Ojalá que le alcance a Javier. Sí, no es fácil, la verdad. Está bien, y además la responsabilidad es tremenda, porque imagínate, ¿sabes cuántos millones de técnicos hay en México? Todos. Todos, exactamente. Bueno, de espectadores, ¿no? Pues el 70 dice que eran 600 millones de personas, una Qué audiencia, locura. 700, hoy se está esperando 2.700. Sí. Una locura, Está ¿no? cañón. La verdad está cañón. Oye, Miguel, tu experiencia, bueno, obviamente tú fuiste campeón con Pumas, pero también fuiste campeón en Santos. Sí. Alcanzaste a ser campeón en Torreón y además como titular. Sí. ¿Eras capitán ahí? No, era Paco de Anda. Paco de Anda. Fue en el primer torneo corto que se cambiaron los formatos contra el Necaxa. El cabezazo de Jared. Sí, estaba fuera de lugar, pero un golazo. Golazo. Sí, de hecho, hay una estatua de Jared ahí. Sí, bueno, Jared hizo una gran trayectoria. Sí. El Pony, hubo muchos jugadores. ¿Qué equipazo tenían ahí, eh? Sí, cómo no, con Benja, con Adomaitis, con Gabriel Caballero, ¿no? Era un equipo que Alfredo Tena hizo un estuche de relojería. Sí. Sabía jugar con sus condiciones, en casa, con el clima, con el viejo estadio. Era bravísimo meterse ahí. No, bueno, no salían vivos. Sí, eran de verdad, eran bravos. Sí. Sin embargo, había mucho talento. O sea, es que yo regreso a eso, Miguel. Si tú tienes talento, tienes mucha más oportunidad de tener éxito, no hay duda. Digo, a lo mejor si hay indisciplinas, otras cosas, pues a lo mejor no. Pero cuando hay talento, pues es mucho más fácil. Está servido. Sí, pero pues era otra cosa, ¿no? No había tantos jugadores nacidos en México. Digo, hay cosas que no abonan y volvemos a la selección. Oye, pues no tenemos ascenso ni descenso. Eso yo pensé que iba a ayudar a los equipos para jugársela más con los jóvenes. No ha sido así. Al revés. Ha sido al contrario. Al revés. O sea, es increíble porque ya no tienes la preocupación de que te vas a ir. Pues pagas un dinero que a lo mejor que te lo ahorras con todos los que traes de fuera, ¿no? Pero no hay esa tendencia. Entonces sí está, no sé, ¿no? Entonces eso no ayuda, no abona para la selección y bueno, y se vuelve a entretener. Porque fue curioso, después de que venimos de Qatar, dije, no, va a costar que otra vez el público se enchufe. ¿Y qué pasó? Las finales, el clásico norteño y el clásico mexicano. Sí. Y la gente, otra vez, ¿no? Entonces, ¿Se metió? Sí. Entonces, pues... Oye, y esa experiencia de Torreón fue corta, ¿verdad? 6 años y medio jugué yo. ¿Cuánto? 6 años y medio. 6 años y medio no fue nada. Ya agarré calorcito. No manches, no fue nada corta. No, yo estoy muy contento porque además fue muy diferente al campeonato con Pumas. En Pumas fue como el momento perfecto porque el equipo fue primer lugar en la etapa regular, el mejor Luis García fue el campeón goleador, la mejor defensa, todos los... Acá era un equipo que siempre estaba peleando por el descenso, ¿no? Aunque había tenido una campaña muy buena el año anterior que perdió la final
con Tecos, el equipo pues no dejaba de mirarse más hacia abajo, ¿no? Y a mí además me tocó un equipo que no tenía canchas, tenías que ir a entrenar al Parque España, o si no al Tego, a la Ibero, y tenías que estar muy atento para que no perdieras el No te fueras a otro lado. Sí, y llevarte tu uniforme y todo. Después ya apareció Santa Rita y bueno, mira lo que es hoy el territorio Santos Modelo, ¿no? Sí. Entonces, y muy agradecido, ¿no? Porque me encontré con un grupo de jugadores también que trabajaban muy bien en equipo y la gente, bueno, maravillosa. Me acuerdo cuando fuimos campeones, Benjamín Galindo así en los coches para presidente municipal y cosas de esas que son muy curiosas allá y el cariño sin... ¿Esa ya fue la recta final de tu carrera? Sí, bueno, estoy allá 6 años y medio y después vengo con Miguel Mejía Barón a agarrar a los Pumas con la sub-40. Viene Campos, viene Marcelino Bernal, viene Ramírez Perales y voy yo, ¿no? Y otra vez el equipo estaba también con algunos problemas de cociente y bueno, pudimos levantarlo de nuevo. Qué chistoso. La sub-40 y sí, pues sí, ya era gente de mucha experiencia. Muy rápido te convertiste en técnico. ¿Lo estudiaste antes? Cuando yo decido ya retirarme, pues bueno, el fútbol te va a llevar hacia otros fines y yo veía esa posibilidad. Y sí, empecé a estudiar. Hugo Sánchez me trató estupendamente bien. Me tocó todo el año de ensueño del bicampeonato, lo del Santiago Bernabéu, el campeón de campeones. Y después me mandan a la segunda división. También me va muy bien ahí en segunda división. No acabé el torneo, después lo hace muy bien Martín Reina. Se llegó a la final. Y después hubo situaciones y agarro el equipo de primera, bueno, un poco sorpresivo, pero iba como interino, ¿no? No iba para quedarme, ¿no? ¿Y qué tal esa experiencia? Buena y mala, ¿no? Porque pues, yo creo que todavía me faltaba un poquito más de experiencia. Y fue muy buena porque me tocó llegar hasta la final de la Copa Sudamericana frente al Boca Juniors, que las situaciones arbitrales nos ayudaron. Y después, al siguiente año, salió Arturo Elías, hubo mucho jaloneo por fuera, fueron jugadores que yo no quería, como Gonzalo Pineda, quería traer otros, no había dinero, tuve que debutar a gente que a lo mejor no estaba lista, pero que iba a debutar sí o sí, el caso de Pablito Barrera, de Moreno, y de Héctor Moreno, y el siguiente año me fue mal, ¿no? Con la Copa Libertadores, que es un torneo muy atractivo, me fue mal, ¿no? Y en la liga íbamos, pero íbamos arañando ahí los puntos y sufriendo, hasta que, bueno, pues se cansaron y dijeron, bueno, pues para afuera. Y volvemos, Miguel, a lo que pues, desgraciadamente se da mucho en el fútbol mexicano. Hay poca paciencia. Sí. Y el torneo corto no ayuda. Y ya sentía que el grupo no estaba tan fuerte conmigo, ¿no? Y ahí por eso digo, bueno, pues tienes razón. Al final, ¿no? Dices, yo estoy muy agradecido con los Pumas, ¿no? Ha habido situaciones que no han sido tan agradables, pero siempre es un sentimiento de alegría. Hace poco fui a dar una plática y no, pues te sientes feliz de ir y de estar y ir a la cantera y muy agradecido por muchas cosas, ¿no? Me tocó estudiar en la Prepa 5, entonces... Yo estoy con los... Tú eres Puma. Sí, y de niño también. De niño, sí, bueno, hablamos del equipo aquel, del Pumota, con Leo Cuellar, con Mejía Barón, pues, ¿cómo no? Sí, equipazo. Equipazo. Fíjate que yo me acuerdo... El primer campeonato. El primer campeonato, la 77. Sí, claro. Fíjate, yo me acuerdo, clarito lo tengo en la mente, y tú también, pues somos más o menos, yo soy más grande que tú, pero como 3 años más o menos. Pero fíjate, y como Paco 100 Castrejón. meses. Y muchos meses. Y muchas veces. Es cierto. Paco Castrejón, Genaro Bermúdez, Héctor Sanabria, Miguel Mejía Barón. ¿Quién estaba de lateral izquierdo? Pues no estaba Armenta, no sé quién estaba por ahí. ¿Alejandro Armenta? Sí, bueno, no me acuerdo, pero la verdad. ¿Te acuerdas más de la mitad para arriba de ese equipo? Es que, ¿qué equipo? No. A ver, obviamente estaba Hugo, estaba... Caviño y estaba... Muñante, Spencer. Cándido también. Cándido. Sí. Cándido. El Gonini también llegó a estar ahí. El Gonini, lo que pasa es que el Gonini yo creo que es de los primeros que sale. Sí. Porque se fue al Atlante. Le toca esa época, ¿no? Luego volvió, ¿no? Bueno, estuvo ahí, luego, por ejemplo, se va primero Miguel, se retira y todo esto ahí, y después se... Sí, es cierto, primero Miguel se va. Sí. Después se va Gonini. Y el Gonini Vázquez Ayala.
Pero era de verdad un equipazo. Ahora, había pocos cambios, fíjate, ahorita que estoy pensando. No, pues es que siempre Pumas fue un equipo muy justo. Por ejemplo, la temporada que perdemos con el América en el 87-88, que hablamos de Adolfo Ríos, hay una jugada muy fuerte de Carlos Hermosillo con Beto García, bueno, salió muy lesionado, lo operan, fue fracturado y pues se nos acabó el carril izquierdo. Así era Pumas. Sí. No había con quién sustituir. Sí, no. Mientras no se lesionaran, hubiera imponderables, el equipo peleaba. Sí. Ahora, antes había menos lesiones, Miguel. Yo recuerdo. Y había más. Y había más caña. Pues, claro. Ahora les haces se caen. Sí. ¿Pero por qué? Pues qué bueno que hoy se protege mucho más al jugador, sobre todo con las entradas por atrás y todo eso, pero el jugador también ha aprendido a engañar, a buscar. Sí, sin duda. Eso antes no existía, ¿no? ¿Pero qué será la cantidad de partidos? ¿Las lesiones? Sí. Oye, el calendario, pues bueno, ahora lo que pasa, ¿no? Que si hubiera pasado el Cruz Azul, hubieran parado. Y el que está esperándolo con ganas, porque el viaje más el desgaste de ese torneo va en desventaja desde mi punto de vista. Claro. Entonces la calendarización sí es mucho más grande y eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? Ahora los jugadores al Mundial llegan arrastrando las piernas, ¿no? De tanto que juegan y la Champions antes era 16 equipos, ahora es enorme. Entonces sí. No alcanza el jugador a tener esas curvas a su favor. Es bien difícil, obviamente cuando ya estás en ese tipo de equipos en los que juegas 2 veces a la semana, pues o te aclimatas o... Ya, pues las famosas pretemporadas en muchos de los equipos ya no existen, ¿no? Ya no. Te dan allí una empapada y vámonos a lo que sigue. Y los equipos quieren que juegues, pues porque todo también es dinero, ¿no? O sea, vamos a Estados Unidos, aquí en México, allá es otro tipo de dinámicas, ¿no? Sí, totalmente. Oye, la parte de los medios de comunicación, ¿te divertiste siendo comentarista? ¿Te la pasaste bien? ¿Cómo llegaste? Platícanos de esa etapa. Pues abrió la posibilidad, ¿no? Después de que no tuve mucho acomodo para seguir dirigiendo y no hubo proyectos que de alguna manera se acomodaran, pues Francisco Javier González me invitó con La Bomba, primero en radio, después ellos fueron ganando más espacios y fui con ellos, y fui con parte del equipo y fuimos creciendo. Bueno, me tocaron 3 Copas del Mundo y las disfruté mucho. Claro, no hay como jugar, ¿no? Ni ser entrenador, ni ser comentarista, analista. Le preguntas a cualquiera, siempre va a ser jugar. Jugar, claro, por supuesto. No hay otra. Pero bueno, es una experiencia diferente. Es otra óptica. ¿No? Bueno, recientemente estuve en la comisión de árbitros, ¿no? Y claro. Ya tuve otra óptica, claro. Digo, bueno, y me han tratado bien en todas partes, ¿no? Sí. Entonces sí fue muy interesante ver, escuchar, conocer, bueno, gente como tú que además tiene una gran experiencia y le sabe perfectamente, ¿no? Yo soy más mesurado, siempre hay un poco más de empatía por el hecho de jugar y eso, y a lo mejor eso no hoy en día en muchos espacios no vende tanto, ¿no? Entonces muy mesurado, muy codo con analítico, ¿no? pues. Sí, exactamente, pero hay gente que hoy en día tira sí, a mí, no sé, con la guillotina, ¿no? Cada quien tiene su estilo, Miguel. A mí no me gusta. A mí ese estilo nunca me ha gustado, pero respeto muchísimo y la dinámica también va cambiando, ¿no? Sí. Ahora todo es por redes sociales y tienen que hacer comentarios cortos y eso también es cierto. Entonces, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Pero sí, así fue muy interesante. Sí. Y el grupo de compañeros que me tocó en ese grupo que estoy hablando, con Jorge Sánchez, con Ricardo Peláez, en algún momento con Tomás Boy, con Mario Carrillo, sensacional, porque a veces las charlas fuera eran más entretenidas. La pasábamos bien hasta con las cascaritas. Fíjate qué chistoso. Ahorita que dijiste eso, me acordé de don Manolo Lapuente, que en paz descanse, claro. Que realmente era más divertido y para nosotros mucho más de aprendizaje platicar con él tomando un café o ¿no? Desayunando, sí, claro, lo que fuera, que al aire. Porque claro, pues en el aire estás limitado. En el aire tú, no es como esto que aquí podemos platicar y si nos tardamos 20 minutos bien, si nos tardamos 1 hora bien, no pasa nada.
Pero en la televisión no es así, en el radio no es así, hay tiempos y no estás limitado, ¿no? Pero yo me acuerdo, era un placer platicar con Manolo Lapuente. Como con Miguel Mejía Barón también. Y yo hace años que no lo veo a Miguel, lamentablemente, pero también un placer platicar con ese tipo de personajes. Con el profe Eugui, además muy simpático, porque además te metía chistes y cosas, ¿no? Entonces, anécdotas. Sí. Y va apareciendo un poco de todo, ¿no? Y hablas de algunos compañeros de generación, más grandes, más chicos. Y recuerdas un montón de cosas, ¿no? Sí, a veces cosas que pues, lo ve diferente, ¿no? Las ópticas, ¿no? Entonces es padre todo eso. Entonces me gustó mucho esa etapa, ¿no? ¿Te ponía nervioso que te pusieran el micrófono o no? Al principio, a lo mejor es demasiado rígido, ¿no? Porque pues no estás acostumbrado a las cámaras, algunas cosas, pues hay gente que lo hace mejor que uno, entonces, pues bueno, pues te adaptabas y entendías ciertas cosas y los roles que de alguna manera, incluso en el sillón de los sabios que decíamos. Sí, el famoso sillón de los sabios. Tomábamos, ¿no? Entonces, pues la pasé bien, ¿no? Lo que te puedo decir, ¿no? Fueron varios años y bueno, pues y cada vez que me invitan, pues voy Estás hablando de 3 mundiales, ¿así estuviste cuántos años? Pues sí, 14, 15 años. Porque fue la transformación del radio, ¿no? Primero estuvimos en Multivisión, después Televisa agarró con TDN, era antes. Ajá, TDN. Ajá. Y después duramos un buen tiempo como TDN y ya después vino la bomba y puso TUDN. Y ya se juntó sí, todo. Trajo a gente de Estados Unidos, ya tenía su staff, ¿no? Sí. Y ahí fue cuando ya empezamos a salir varios, ¿no? Pero sí, la verdad es que era un grupo muy divertido. Y sí, bueno, como todo en la vida, pues, se van cambiando y ahora hay mucho movimiento de comentaristas, muchísimo. Sí, son ciclos, ¿no? Y bueno, y hay muchos espacios, ¿no? Ha cambiado mucho. Hay muchos espacios, tienes razón. Entonces la gente tiene para de todo, ¿no? Para escoger. Y en tiempos y horarios, ¿no? Que es otra ventaja, ¿no? Sí. ¿Cómo le va a ir a México en el Mundial, Miguel? Mira, yo creo que no debe tener problemas tal cual como está, volvemos a decirlo, el formato de competencia, pasa a la etapa de grupos y dependiendo el lugar, el cruce, porque creo que vamos con Brasil, el grupo B, no sé, hay que ver cómo nos podemos acomodar. Según vi, es Inglaterra en octavos. Bueno, no va a ser Inglaterra en octavos, ¿no? Bueno. Entonces, ahí es donde ya vamos a ver cómo llega la selección, cómo se da esta etapa y cómo va creciendo o de plano sin aspiraciones, ¿no? Sí. Es que no lo tenemos claro. Pues. No lo tenemos claro. Tienes razón. Sería Inglaterra en octavos si terminara en primer lugar. Y ellos también en primer lugar y siguieran avanzando, ¿no? Pero bueno, hay que esperar. Pero va a estar interesante y va a ser sobre todo, yo así lo veo, ¿eh? O sea, como que ahorita, bueno, ya el sorteo como que nos prendió un poquito y nos acercó un poquito más al Mundial. Y conforme se vayan acercando ya las fechas, creo que la gente se va... ¿Cuál sería la palabra? Que se conecte, ¿no? Porque mira, conecte. Porque yo veo que no ha alcanzado, entiendo que hay un lastre de los últimos mundiales que hemos ido hacia menos y la gente está así, aunque hay que decir que la afición que va a los mundiales es otra, ¿no? Es la que se sube al tren de la Fórmula 1, ahora el mundial, porque no alcanza, toda la razón. ¿no? Pero no deja de ser la gente de cada 15 días estar haciendo cuestionamientos y todo, ¿no? Yo de todas maneras estoy en el ala de los optimistas, ¿no? Conozco a Javier, lo estimo mucho, es un tipo honesto, de frente, trabajador, no nos va a vender cosas o esperar cosas diferentes, ¿no? No va a ser espectacular su equipo, pero va a ser un equipo trabajador. Volviendo a ese partido de Uruguay, por ejemplo, el primer tiempo me recordó mucho al 86, con el 86 jugamos con 5 medios, y era un equipo que mordía, que trabajaba, que peleaba, que jugaba más en el terreno del rival, ¿no? Entonces yo espero una selección así y seguramente con algunas selecciones nos va a alcanzar. El tema es como Inglaterra. Con los grandotes, ¿no? Sí, hablando de eso, ¿no? O sea, pero sí estoy en esa postura, ¿no? La tengo clara. Pues ya veremos qué pasa. Oye, Miguel, antes de cerrar nada más, te quería yo preguntar, porque obviamente a ti te tocó toda esta época muy buena
de fútbol, pero en donde el árbitro decidía. Y ahora pues ya has vivido también esta etapa, más bien creo que ya te tocó totalmente como comentarista, del VAR y de todo, de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y también no creo que te haya tocado lo de, como técnico, lo de la medición y que si si juega 10 minutos más se va a lesionar y no sé qué. ¿Te gusta esa nueva forma de manejar? Es el deporte en general, pero estamos hablando aquí del fútbol, ¿no? O sea, tanto en el tema arbitral con el VAR, como la famosa sabermetría, la computadora la que te dice Miguel España puede jugar o no puede jugar hoy. Hay cosas que también el entrenador tiene, ¿no? Que es la lectura de cómo está el jugador, ¿no? Y los números no acaban de dártela, ¿no? Arrojarla. Sí veo que el próximo mundial va a ser el mundial de la tecnología, ¿no? O sea, vamos para allá y no hay vuelta atrás, ¿no? Siempre uno se queda con cosas de antaño, ¿no? Pero hay esquemas como el VAR que no ha acabado de crecer y hacer esto más justo, ¿no? No acabamos y de repente los mismos árbitros no toman esa herramienta como se debería, o de repente se toma de más y ya debería de pitar, ¿no? Por ejemplo, los abanderados están próximos a desaparecer, por ¿no? supuesto. Y por cosas supuesto. así, ¿no? Entonces, pues no me acaba de tener ese gusto, ¿no? Pero lo entiendo perfectamente que va el camino así y no se va a parar. Esto de que te diga alguien que entró en la computadora, que te diga, Miguel, hoy no puedes alinear a Juanito Pérez porque trae una carga de quién sabe cuántos minutos y kilómetros recorridos y no sé qué, y se te va a lesionar. Qué bronca, ¿no? Sí, yo todavía soy de la vieja guardia, ¿no? No, yo también. Porque yo también. apelo a que pues la mente del jugador es muy importante, ¿no? Y los tamaños del jugador, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto? A Frank Beckenbauer con el brazo acá y cosas de esas, ¿no? Y a lo mejor no al 100%, pero bastante cercano, ¿no? Entonces, pues son jugadores que además si son base de tu esquema, lo piensas dos veces, ¿no? Yo, bueno, lo haría de esa manera, ¿no? Es un tema bien interesante que, te digo, no solamente está metido el fútbol, están metidos todos los deportes, claro. Todos. El béisbol probablemente es el que más impacto ha recibido sobre esto. El béisbol de hoy es tan diferente al béisbol de hace 25, 30 años, bueno, pero ahora tan hay películas, ¿no? De que se hacen los equipos con puras estadísticas, ¿no? Exactamente. Y llevados a la realidad, ¿no? Entonces, exactamente. Pues sí, es increíble, increíble. Sí ayuda mucho, sí ayuda mucho. Es lo que te iba yo a decir. No es algo que uno tenga que decir, esto no lo quiero y a la fregada. Pero, híjole, yo creo que tiene que ser una mezcla. Yo coincido porque sí hay cosas que se huelen en el vestidor, ¿no? Cómo está el vestidor, si se está llevando bien, porque eso también repercute, ¿no? Yo sé que cuando entras al cancho de juego, pues eres muy profesional y aunque no me caiga bien, pues ahí te va porque la va a meter y vamos a ganar todos, ¿no? Pero eso también cuenta en un espíritu, sobre todo de equipo, ¿no? Entonces yo sí creo que por eso coincido contigo, ¿no? Que van junto con pegado. Yo creo que tendrían que mezclarlo, pero pues hay no, sobre todo estas nuevas generaciones ¿sí? de directores técnicos y de managers, y etcétera, etcétera, o sea, van sobre los números. A rajatabla con los números, ¿sí, güey? Pues así pasa. Miguel, qué placer tenerte. No, al contrario, de verdad, Toño. Muchísimas gracias, Miguelón. Muchísimas gracias. Toño. De parte de Norde para mantener tus bebidas calientes muchas gracias. Y por favor, una firma, Miguel, antes de que te vayas. Aquí, mira. De base. Es lo maldito para batear. Me acuerdo cuando jugué ahí en los Tigres, fui a un partido de softball, ¿no? Ajá. Y me pusieron de cuarto bate, pienso que porque soy deportista también le pego bien, ¿no? ¿Qué deporte te gusta además del fútbol? Después del fútbol, el tenis y el vóley. ¿El tenis? ¿Ves el tenis en la tele o no? No lo sigo tanto, pero sí me gusta. ¿Cómo no? Sí te gusta. Sí me gusta. ¿Y juegas? Sí, cuando puedo, sí, cuando puedo. Sí, porque... Pero bueno, yo soy de la vieja Mira cómo escuela. Te mantienes. Sí, bueno, me gusta correr mucho. Sí, está cañón. Y cuando hay cascaritas, trato de estar bien, ¿no? Pues, soy un afortunado porque en 20 años que jugué fútbol,
pues corro bien. Cuando voy con los de Pumas de mi generación, digo, ya llegó Pumas Teletón. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto para Claro, claro. Pero porque Raúl Servín, pues las operaciones, Félix Cruz y lo otro, se enojan, pero... Sí, pues sí. Pero tú estás muy bien. Sí, yo corro perfectamente bien y cuando hay alguna oportunidad de estos partidos de leyendas, pues voy y lo disfruto. Qué padre. Miguel España con nosotros, ya saben, denle la campanita, denle like, suscríbanse y los esperamos próximamente todos con Toño.